Platicábamos al inicio de la reunión acerca del tema de la fornicación y preguntábamos por qué la fornicación es un pecado tan común en nuestras sociedades. ¿Por qué es tan común ese pecado? Bueno, antes de que sigamos adelante tendríamos que definir lo que es la palabra fornicación. Ustedes deben saberlo, ¿verdad? Pero por si no, o si alguien no lo sabe, definamos lo que es la fornicación. ¿Sale? ¿Qué es? ¿Qué? Todo pecado de índole sexual, ¿verdad? Cualquiera de estos. Es la palabra griega porneia, que significa, que se entiende como cualquier tipo de desviación sexual. Todo tipo de pecado que tenga que ver con lo sexual es porneia, o sea, es fornicación. Lo aclaramos porque muchas veces cuando hablamos de fornicación, a veces solamente se entiende como tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. No, fornicación es más que eso, se refiere a cualquier tipo de desviación sexual. Por ejemplo, pornografía, masturbación, adulterio, homosexualismo, lascivia, que son pensamientos sexuales, lujuria, ¿verdad? Eso es lo mismo, ajá. Lesbianismo, homosexualismo, ajá. Tener sexo con niños, paidofilia, ¿ok? Porque se va a poner de moda, ¿eh? En las sociedades modernas se está poniendo de moda y se está modificando la ley para no castigar este delito, para que si el niño no dice no, si está de acuerdo porque el adulto lo convenció, ya no es un delito. En algunos países es así y se está yendo para allá. Así es que el pecado, las relaciones sexuales con niños es porneía también. Zoofilia, necrofilia, o sea, zoofilia que es con los animales, necrofilia con los muertos. Ok, hay muchas clasificaciones, ¿no? Y todo eso dentro de porneía. ¿Por qué? Porque porneía, decía yo, se refiere a todo tipo de desviación sexual. Y Dios establece en su palabra los límites de estas situaciones, los límites que pone la misma naturaleza, porque tenemos que practicar lo que es conforme a naturaleza, o sea, de acuerdo a nuestra biología. Todo lo que está en contra de la biología de la naturaleza está en contra de los principios sexuales que Dios estableció. Porneía, entonces, todo tipo de desviación en relación a lo sexual. ¿Y por qué decíamos, por qué es tan común ese pecado? Y lo es desde siempre, ¿eh? Porque en las sociedades antiguas, desde Sodoma y Gomorra, ya existía ese pecado y fuerte. Era muy común y muy fuerte en esa sociedad. Así es que siempre ha existido esta debilidad por el pecado de la fornicación, siempre ha existido. ¿Por qué? Decíamos, bueno, porque los deseos carnales son muy fuertes, porque ese pecado es muy satisfactorio, ese pecado trae mucha gratificación a la persona que lo practica. Es gratificación visual, gratificación hormonal, gratificación corporal, gratificación emocional, gratificación mental, o sea, tiene mucha gratificación. Por eso es tan común. Es un pecado además que está muy promocionado en nuestra sociedad. Entonces existen muchas razones por las que este pecado, para nosotros es pecado, para la sociedad no es pecado, pero es tan común. Ahora, vamos a platicar de lo contrario, de las razones que deberíamos de tener los cristianos, los creyentes, para no cometer ese pecado. Y vamos a valernos justamente de la cita de 2 de Samuel que memorizamos, 2 de Samuel 13, versículos 12 y 13, que está basada en la historia de Amnón y Tamar. Cuando Amnón abusa de su media hermana, era medio hermana de Amnón.
¿Recordamos la historia? Amnón, ¿quién era? El primer hijo de David. Fue su primer hijo, el cual tuvo con Ahinoam de Jezreel, y ella le dio su primer hijo. Eso quiere decir que Amnón era el heredero al trono, ¿cierto? Él era el heredero al trono por naturaleza. Él se enamoró de la hermana de Absalón. Absalón fue el tercer hijo de David. Lo tuvo con Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Y entonces tuvo a Absalón. Y Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar. Entonces Amnón se enamoró de su media hermana. Él dice que se enamoró de ella al estilo de hoy en día, ¿no? Me da risa cuando hablan en la televisión, en los medios de comunicación. ¿Te sientes enamorado? Y le preguntan al artista, ¿estás enamorado? ¿Estás enamorada? Pues después de 10 casamientos y 10 divorcios, ahora sí estoy enamorada. ¿Qué entienden por enamorado? O sea, el concepto del amor está muy rebajado, muy diluido, y así lo tenía Amnón, porque dice que se enamoró de ella, quedó prendado de ella. Y cuando su primo, un primo de él que se llamaba, ¿cómo se llamaba este primo que él tenía? Déjenme ver si lo tengo. Jonadab. Era su primo porque era hijo de un hermano de David, ahí dice, entonces quiere decir que era primo, y era uno de los amigos, de los cercanos también de Amnón. Y cuando él lo ve, cuando Jonadab ve a Amnón, le dice, ¿por qué estás triste? Se te ve la cara ahí toda tristona. Estoy enamorado. Cuando alguien está babeando y tonto, cuidado, eso no está bien. Una persona ya deja de comer, deja de sus labores, ya no está desganado, no cumple con sus responsabilidades porque está enamorado, no, está tonto. Eso no es enamorado. Y entonces cuando lo ve y le dice, ¿por qué está así? Y dice, pues porque me gusta Tamar, pero no le puedo hacer nada. Y entonces él le ofrece un plan, ¿se acuerdan? Le dice, pues hazte el enfermo, y le dices a David, a tu papá, le dices, oye, permite que Tamar venga a mi casa y me haga de comer, y que yo coma de su mano, como si se fuera a sanar. Y yo no entiendo cómo David permitió eso, pero bueno, así le hizo, se fingió enfermo, le dijo a David, sí le cuestionó poquito, pero lo convenció, y Tamar, ve ahí con tu hermano, le das de comer para que se sane, para que se sienta mejor. Ya llega Tamar, y en cuanto ella llega, ¿qué hace Amnón? Saca a todos de la habitación, salgan todos de la habitación. Luego le dice a ella, prepara la comida y me la traes a la alcoba. Cuando ya estaba ahí ella, le dice, hermana mía, acuéstate conmigo. Y en ese momento es cuando ella dice esto que nos memorizamos. Ella entonces le respondió, cuando él le dijo, hermana mía, acuéstate conmigo, ella entonces le respondió, ¿qué le respondió? No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. ¿Qué está haciendo Tamar? Él le está diciendo algunas razones por las que debería detenerse. Ahora, él no se detuvo, ni aún así se detuvo, pero todo lo que dijo Tamar se cumplió, dándonos a entender que justamente estas son razones válidas para detenerse. Y alguien temeroso de Dios debería detenerse con estas razones. ¿Qué le sucedió? ¿Qué sucedió con todo esto? Amnón le hizo violencia y ella terminó deshonrada. Además, ¿cómo terminó Amnón? Con vileza, siendo reconocido como uno de los perversos, y terminó siendo asesinado por su medio hermano.
O sea, lo que dijo Tamar realmente se cumplió. Así es que aquí tenemos 3 razones que son válidas para que nosotros nos detengamos o enseñamos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a que se detengan ante este pecado tan común en nuestra sociedad. Vamos paso a paso. ¿Cuál es la primera razón que le da Tamar a Amnón? Le dice: no me hagas violencia. ¿Por qué hay que detenerse ante un acto de fornicación? Porque es hacer violencia. No, pero si ella quiere, ¿qué? Les voy a platicar, porque es un acto de violencia. ¿Qué significa la palabra violencia? ¿Qué? Forzar. ¿Qué? Romper las reglas. Para hacer violencia se tienen que romper las reglas. Pero ¿qué significa hacer violencia? Ser agresivo, forzar, usar tu poder en contra de alguien más, ¿ok? Contra alguien que es más débil. Bueno, es el uso intencional de la fuerza, así lo define el diccionario. Violencia es el uso intencional de la fuerza que trae como resultados la probabilidad de un daño hacia terceros. Un daño psicológico, un daño físico, un daño económico, daños de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es violencia? Es el uso intencional de la fuerza para lograr beneficios personales, que al final le trae daños a la tercera persona. Eso es hacer violencia. ¿Qué le pasó a Tamar? Después de eso, después de que él hizo violencia con ella. La dañó. Ella ¿qué dijo? ¿A dónde iría yo? Una mujer en aquella época que fue abusada sexualmente, ¿a dónde iba a ir? Es un estigma. Iba a ser un estigma tremendo sobre la vida de esta mujer joven. Vamos a ver lo que dice el texto. Versículo 15 dice: luego que él se acostó con ella, dice el versículo 14, luego dice el 15, luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Fue amor? Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. ¿Cuándo hacían eso los judíos? Tristes, cuando estaban en duelo, en luto. Hay algo que ella estaba en luto. Había muerto algo en ella. La esperanza de tener un esposo, una familia, es muy probable que ya no fuera. Para aquella época esto era un pecado grave. Rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Tal era su dolor que en vez de quedarse callada o ocultar, se fue gritando por las calles de dolor. Llegó con Absalón, su hermano, que la consoló y la tuvo en su casa. No se sabe más de ella. Tamar le dijo: tienes fuerza física para forzarme, tienes fuerza para forzarme, pero no me hagas violencia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? No me hagas violencia. ¿Qué hizo Amnón? Violencia. La violencia puede ser principalmente de dos formas. La violencia física, ¿por qué? Porque si tienes mayor altura, mayor musculatura, mayor capacidad física, vas a poder más que
que la otra persona. Por eso hay más abusos de hombre contra mujer, porque normalmente el hombre es más fornido, más fuerte que la mujer, normalmente. En términos generales así es. Por eso es difícil ver que una mujer abuse de un hombre, eso se hace de otras maneras. Pero la violencia física normalmente es del hombre contra la mujer, es normal porque el hombre es más fuerte. Cuando hoy en día las mujeres quieren tener el mismo rol, por ejemplo, las mujeres que quieren boxear contra un hombre, no pueden, no se puede, la lastiman. Ellas creen que se puede, no se puede. El hombre tiene mayor capacidad musculosa y la mujer tendría que tomar hormonas masculinas para agarrar un poquito más de volumen y aún así no tener el volumen que tiene un hombre. Dios nos diseñó diferentes. El hombre puede ser rudo físicamente con la mujer. Y es lo que hizo, ¿no? Pudo más que ella, dice. Pudo más que ella. Hizo violencia. Pero también la violencia puede ser coercitiva. ¿Qué significa hacer coerción coercitiva? Déjame leerles la definición. Coercitiva se refiere a presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Eso es la violencia coercitiva. Es presión ejercida sobre alguien. ¿Cómo se puede ejercer esa presión sobre alguien para convencerlo de que haga algo que tú quieres que haga? Bueno, a través de la capacidad intelectual. Por ejemplo, si alguien es más inteligente que otro, normalmente el más inteligente con sus argumentos lo va a convencer. O puede ser alguien con mayor sagacidad en sus argumentos. O puede ser alguien mayor en su puesto en su organización. Por ejemplo, un jefe, un padre, un tío, un sacerdote, alguien que tiene autoridad, un pastor. ¿Cuántos pastores han abusado de personas de la iglesia? Eso es abusar ¿de qué? De su puesto, del puesto que tienen. Eso también es hacer violencia coercitiva, porque tengo mayor puesto, entonces forzo a las personas a que hagan algo que yo quiero. Cuando alguien tiene mayor autoridad o cuando alguien tiene un arma, te está forzando, eso también es violencia coercitiva. O cuando usas situaciones distintas para mover voluntades. Por ejemplo, la mujer, muchas mujeres, más de las que quisiéramos en nuestra sociedad, se dejan convencer fácilmente por las palabras dulces y suaves de un hombre. El hombre fue diseñado para conquistar. Y el hombre, entonces eso quiere decir que fue diseñado para convencer más fácilmente, para cortejar. La mujer cae más fácilmente con un cortejo. Si el hombre utiliza palabras suaves, la mujer cae muy rápido. Perdonen que lo diga, pero la sociedad nos da muchos ejemplos de mujeres que caen fácilmente con palabras suaves de un hombre. Eso es hacer coerción, porque no está haciendo violencia física, pero es violencia coercitiva. Estás convenciendo a la persona para que haga algo que al principio no quería hacer, pero ahora lo hace porque la convenciste. La mujer necesita muchas palabras, no pocas, muchas palabras bonitas para ser convencida. Ahora el hombre necesita menos argumentos para ser convencido, para caer en fornicación. Si la mujer necesita muchas palabras bonitas, el hombre necesita nada más una sola cosa: un cuerpo que lo atraiga. Y cae fácil, muy rápido. Y eso también es hacer coerción. Por ejemplo, si una mujer quiere atraer a un hombre, ¿qué hace? Se viste provocativamente. Entonces la mujer, ¿qué hace? Se destapa poquito aquí, no todo, se destapa poquito aquí, poquito allá,
para dar lugar a la imaginación, y entonces el hombre cae. El hombre y la mujer somos distintos. La mujer cae con muchas palabras suaves, el hombre cae con una figura femenina y con mucha facilidad. Eso quiere decir entonces, hermanos, que el hombre y la mujer deben cuidarse distinto. La mujer debe cuidarse de las palabras suaves, y para eso tendría que apoyarse de sus padres, principalmente de su papá varón, para no caer en las manos, en las garras de una persona que no le conviene. Ahí es donde entran los padres, siendo un buen modelo primero, teniendo una buena relación con sus hijas, para que las hijas le tengan la confianza y no caigan con tanta facilidad en esos pecados. Se requiere que la mujer, la hija de casa, sea obediente a sus padres, honre a sus padres y escuche a sus padres. Si no escucha a sus padres, va a cometer muchos errores y se va a dejar engañar fácilmente por aquel que le hable bonito. Los padres pueden cuidar a sus hijas. En el caso del hombre, ¿cómo se debe cuidar? Cuida su vista. Si la mujer debe cuidar lo que oye, el hombre debe cuidar lo que ve. La mujer cuida sus oídos, el hombre cuida su vista. Y el hombre debe estar dispuesto a someterse a alguna autoridad, rendir cuentas de sus actos, para no abusar de nadie. Entonces, la mujer, para no ser abusada, para no sufrir violencia, debe cuidar lo que oye y debe someterse a sus padres. El hombre, para no infligir violencia, debe cuidar su vista y tener alguna autoridad a la que le rinde cuentas. Y por el otro lado, la mujer, para no hacer violencia al varón, debe cuidar su manera de vestir. Hoy en día se maneja, ¿no?, la idea de que le faltan el respeto a una muchacha en la calle porque va vestida provocativamente, pero en el juicio, en lo legal, no se juzga eso, ¿no? No juzgan que si la mujer va vestida provocativamente, eso no lo cuentan. Si el hombre la agredió físicamente, él tiene toda la culpa. Sí es cierto, él no debió hacerlo, pero ella no debió provocarlo. ¿Por qué? Eso es un desconocimiento total de cómo funcionan el hombre y la mujer. Si en la sociedad siguiéramos la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, entenderíamos que tienen diferente constitución el hombre y la mujer. Y la mujer que quiere ser santa en su manera de vivir, entendería que no debe estar provocando al hombre que cae fácilmente por su vista. La mujer responsable se viste correctamente. Y el hombre, por supuesto, ¿verdad?, debe aprender a no caer, a voltear la mirada y no hacer violencia con sus palabras suaves o con su fuerza física. Somos distintos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender. ¿Qué hizo Amnón, por ejemplo? Amnón utilizó su fuerza física, pudo más que ella, pero también utilizó su fuerza coercitiva, porque además de que era varón y era más fuerte, eso ya quedó, pero además ahora en la fuerza coercitiva, era hijo del rey, era el heredero al trono, tenía mayor edad, era más grande que Tamar. Por todos lados tenía mayor autoridad, mayor influencia que ella. Él utilizó todos sus recursos para engañarla y para hacerle violencia. Entonces, hombres, no haga violencia con sus palabras ni con su fuerza. Mujer, no hagas violencia con tu atractivo físico. Hombre, no caigas en la violencia de otros, o sea, en las provocaciones de la mujer que se muestra hacia ti. Voltea la mirada, no caigas en eso. Y mujer, no caigas en la violencia de los hombres, no los escuches. Y escucha el consejo de tus padres. Esa sería la manera. Tenemos en el libro de Proverbios capítulo 7 un ejemplo de violencia coercitiva.
Proverbios 7. Es un ejemplo de violencia no física, sino coercitiva. Y está infringida de un hombre, de una mujer hacia un hombre, esta violencia. Para que vean cómo la violencia no solamente es de hombre a mujer, sino también puede ser de mujer a hombre. Y aquí en la Biblia nos da un ejemplo de esta violencia de mujer a hombre. Dice Proverbios 7, versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. ¿Junto a dónde? A la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando yo oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Cómo era su atavío? Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él, ¿y qué? Ya con eso, ¿no? ¿Cómo doblegas a un hombre? Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. A ti tú eres el elegido. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salmería de sus labios. Lo obligó. ¿Cómo se llama esto? Violencia coercitiva. ¿Hubo violencia física? No, pero sí hubo violencia. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué ejemplo, ¿no?, de violencia coercitiva. Y así puede ser en el caso de mujer a hombre o de hombre a mujer. Cuando el hombre le dice, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Es más, no me has dado una prueba de tu amor. No me amas. Yo creo que no me amas, por eso no. Eso es hacer violencia. Eso es hacer violencia coercitiva. Así es que, mujeres, cuiden sus oídos. Hombres, cuiden sus ojos. Mujeres, no hagan violencia, vístanse adecuadamente. Hombres, no hagan violencia, no traten de convencer con sus palabras, ni hagan violencia física. La violencia, a final de cuentas, hace un daño tremendo a la persona que la sufre. ¿Cuántas parejas estarán haciendo violencia en sus relaciones? ¿Cuántas personas lo sufren como tal? ¿Cuántos ni se dan cuenta que lo están haciendo, pero su pareja lo sufre? Cantidad de veces. La fornicación es hacer violencia, porque es convencer a otro para satisfacer mis deseos. Yo quiero satisfacer mis deseos, necesito un cómplice. Convenzo a esa persona para satisfacerme. Eso es fornicación. Es hacer violencia. Le dice Tamar a Amnón, no, hermano mío, no me hagas violencia. Luego, ¿qué sigue diciendo? Segundo argumento, porque no se debe hacer así en Israel. ¿Qué palabras? Cuando yo leí esto me pegó. No se debe hacer así en Israel.
Esto sucede en otros lados. Es común en el mundo, es común en otros países, dice Tamar, allá en los pueblos filisteos, en los amonitas, moabitas, en los amalecitas, allá es común. Pero esto que tú vas a hacer no debe hacerse en Israel. Esto no es bien visto en Israel. Somos el pueblo de Dios. No se debe hacer así en Israel. ¿Cómo se debe hacer en Israel entonces? Bueno, las demás naciones son pueblos bárbaros, gobernados por el hombre, por sus religiones inventadas, con dioses falsos. Allá es común. Pero nosotros, Israel, somos gobernados por la ley de Jehová. ¿Y qué dice la ley con respecto a estos pecados? A este pecado que tú quieres cometer conmigo, Amnón. ¿Qué dice la ley? Tú te lo sabes. No se debe hacer así en Israel. ¿O no te sabes la ley? Levítico, capítulo 18. Levítico capítulo 18, versículo 11. Y todo el capítulo habla de esto, pero en el 11 se dice: la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Ahí está, clarito en la ley de Dios. En el capítulo 20, versículo 17: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¿Qué hizo David cuando supo que Amnón había abusado de su hermana? ¿Qué hizo David? Dice la escritura nada más, cuando David lo supo se enojó mucho. Como que se fue a hacer berrinche por ahí, se enojó nomás, pero nada. Si hubiera actuado según la ley, ¿qué merecía? La muerte. Pero honró a sus hijos más que a Dios y terminó siendo un problema para la familia. Todos sabemos la historia, porque a partir de aquí viene una declive terrible sobre la familia de David. Tuvo consecuencias muy graves, porque por lo que hizo Amnón, pero por lo que dejó de hacer David. En fin, no se hace así en Israel, porque a nosotros nos gobierna la ley. Y en la ley de Moisés, en la ley de Jehová está claramente dicho. Así es que así no se debe hacer en Israel, Amnón. Pídeme al rey que no te negará. No me negará a ti. Dile al rey que quieres estar conmigo. ¿No? ¿Sí lo dice así? ¿Sí? Así le dice en el versículo 13, la parte B: te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Le estaba diciendo: mira, te propongo algo, hagamos las cosas bien. ¿Por qué vas a hacer violencia en este caso? Si tú me pides al rey, él no me negará a ti. Hagamos las cosas correctamente como deben hacerse. Pero hoy en día no, como en aquella época, no se valora lo que es correcto, ¿no? Hagamos las cosas como sean y después vemos qué pasa. No, las cosas se hacen correctamente. Hay un procedimiento correcto, un tiempo que debes establecer para conocer a la persona, y después hacer un compromiso, y después mostrarla con los padres, que los padres aprueben, y después hacerlo todo a la luz del día, no oscuramente. Tienes que elegir a la persona correcta. Tienes que hacer las cosas de la manera correcta. Dos cosas importantísimas para que tú puedas saber si estás haciendo una elección correcta, ¿no? A la persona correcta, en los lugares correctos y de la manera correcta. Y Tamar le estaba diciendo: hagamos el procedimiento correcto. ¿Para qué me haces violencia ahorita? ¿Realmente me amas? Pídeme al rey. El rey no me va a negar para ti. ¿Pero qué le hizo él? No le importó.
hagamos las cosas como deben ser. Ahora, había una ley en Israel, pero sucede que si hay ley pero no se cumple, es como si no hubiera ley. Tenemos en la época de los jueces, una época que según nos dice Jueces 17:6 y Jueces 21:25, que nos dice que en esa época no había rey en Israel. ¿Cuál es la frase célebre del libro de los Jueces? Que se encuentra en esas dos ocasiones. En aquella época no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Ahora, en esta época ya había ley, ya estaba la ley de Moisés, ya estaba. Ya existía la ley de Moisés, ya estaban los sacerdotes que le enseñaban, ya habían los jueces que se supone que le iban a poner en práctica. Pero ¿qué sucedía? Que cada quien vivía como quería. Tenemos pasajes muy oscuros en el libro de los Jueces. ¿Se acuerdan de la concubina que con el levita y que la despidió y ella se fue con su familia, y él cuando fue por ella llegó a un pueblo y ahí la violaron hasta que murió, y él la partió en pedazos para enviar sus pedazos a todo Israel, y todo Israel vino a atacar a esa ciudad que había cometido ese error grave. Vemos en el libro de los Jueces pasajes así muy oscuros de mucha inmoralidad, y uno dice, ¿cómo? Si es el pueblo de Dios, ¿cómo en el pueblo de Dios se puede dar tal inmoralidad? Bueno, ya había ley, sí, pero no había rey. Sí había ley, pero no había rey. Entonces no había quien impusiera orden, no había quien estableciera esa orden, ¿cómo se dice? La ejecutara, la pusiera en práctica para todos, que castigara al que no la cumpliera. No había rey. Y entonces es lo que sucedía. Pero no solamente en esa época, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, es un caso de inmoralidad. Dice el apóstol Pablo, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjense, una fornicación tal que ni aún entre los gentiles se nombraba, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Levítico 18:8 dice eso: ninguno tendrá la mujer de su padre en Israel. Ahora, en el ámbito cristiano, mucho menos. Y entonces en la iglesia había una persona que tenía la mujer de su padre. Versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Qué había hecho la iglesia? Nada. Cuando hay ley pero no hay rey, es como si no hubiera ley. Si no se aplica, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios, somos el pueblo de Dios. Hay cosas que no deberíamos permitir, no deberíamos permitir, porque no se hace así en el pueblo de Dios. ¿Cómo vamos a permitir que cosas que se ven comúnmente en el mundo estén entrando comúnmente en la iglesia? No debe ser así en el pueblo de Dios. El argumento que da Tamar es fuerte. Es fuerte y debería de llamarnos la atención a nosotros, para que no cometamos esos pecados que son comunes en el mundo, pero aquí no deberían ser comunes. Deberíamos erradicarlos, deberíamos castigarlos, deberíamos legislarlos. A nivel familiar, a nivel eclesial se puede también. Si es un pecado que hace daño a otros, lo debemos castigar. Y ustedes en casa, padres, deberían legislar eso para con sus hijos. No permitan que haya pecados en su familia. Digan lo que dijo Tamar: no se debe hacer así en esta familia. Es común en las otras familias, es común con los vecinos, es común con tu tía, con tus hijos, pero no es común en esta casa. Aquí no se hace, eso no se hace aquí. Tenemos que ser más firmes en ese sentido.
Ese es el argumento, segundo argumento de Tamar. No se debe hacer así en Israel. Tercer argumento, ¿cuáles hemos visto? Primer argumento, no hagas violencia. Eso es violencia. La fornicación siempre es violencia. Número 2, no se debe hacer así en el pueblo de Dios. Y número 3, no hagas tal vileza. Es un acto de vileza. La fornicación es un acto de vileza. Bueno, vamos a ver qué significa vil. ¿Qué significa vileza? Desprecio, sí. Vileza se refiere a algo despreciable, algo bajo, algo ruin. Fíjense nada más. No hagas tal vileza, tal acto despreciable, tal acto ruin. No cometas ese acto despreciable. Ahora, una persona que comete un acto despreciable, ¿cómo debe ser catalogada? Si alguien comete un acto de tal vileza, ¿cómo le diremos? ¿Cómo lo catalogaremos? Como vil, despreciable, infame, perverso. De hecho, es lo que le dijo Tamar. Aún tú, ¿qué? Serías estimado como uno de los perversos en Israel. Hay muchos perversos, sí, pero tú serías estimado como uno de esos perversos. Ahora, ser estimado, ¿qué significa ser estimado? Señalado, catalogado. Por ejemplo, cuando dices, estímame esa casa, un estimado, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que evaluarla y ver en qué condiciones está y ya haces un estimado. Estás estimando la casa. Eso quiere decir, no es una opinión pobre, no es una opinión hacia la primera, no, es porque viste situaciones que te hicieron comprobar que esa persona era reprobable. La estimaste, la pesaste en balanza y fue hallada falta. La pesaste en balanza y entonces la estimas como una persona despreciable, aborrecible. Ahora, yo no sé si ustedes quieren ser considerados así ante la sociedad, ante la iglesia, ante su familia. Una persona despreciable, una persona ruin, una persona vil. Así quiere ser considerada, porque los que cometen este pecado así son considerados. Despreciables, ruines. ¿Y cuál es la otra palabra que utilizas aquí? Perversos. La palabra perverso, ¿qué significa? Viene de pervertir. Una persona perversa, ¿qué significa? Sin entendimiento, sin escrúpulos, porque perverso viene de la palabra pervertir. ¿Qué significa pervertir? Cambias tus valores, que algo bueno, que era bueno, lo pervertiste, lo hiciste malo. Entonces, si eres un perverso, ¿qué significa? Que lo conviertes en malo, que tienes una situación negativa, que es una persona viciada con malas costumbres, con malos hábitos, con malos ejemplos. Así serás considerado, Amnón, como un pervertido, como un perverso en Israel. Yo no quiero ser considerado así. Quiero ser considerado como alguien que representa a Cristo. Somos cristianos. ¿Cómo la gente nos va a calificar, como dice aquí, a estimar, a valorar como perversos? Cuando somos cristianos, deberíamos ser como Cristo. Por eso yo decía, estas son razones de peso para alguien que ama al Señor, a un cristiano. Estas palabras que yo digo a un inconverso no le hacen cosquillas, no le importa. Estas palabras no les importan.
Estoy hablándole a aquellos que son cristianos, que tienen el temor de Dios y que quieren reflejar a Cristo. Tú no quieres ser considerado un perverso. ¿Qué pasó con Amnón? Hizo un acto vil y entonces fue considerado como un perverso en Israel. Y fue tratado como tal. ¿Cómo murió? Asesinado por su hermano. Eso le pasa a los perversos. La fornicación es un pecado de los más comunes, tanto que algunas iglesias lo pasan por alto, considerándolo como algo normal en la sociedad. Es que pues es normal, ¿qué hacemos? Ni modo de estar batallando y batallando. No, ya, ¿para qué batallamos? Es algo común y ya no se molesta a la gente con ese pecado. Es tan común que hay iglesias que ya lo admiten. La fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el lesbianismo, el homosexualismo, cada vez más iglesias lo permiten sin ningún problema. Nosotros hemos aprendido que hay por lo menos estas 3 razones de peso para evitar la fornicación. La primera es, la fornicación siempre es hacer violencia, violencia física o violencia coercitiva. No debes violentar la voluntad de otros para cumplir tus deseos. Está prohibido. Número 2, no se hace así en el pueblo de Dios. Por más que sea común, no es correcto. No se hace así en el pueblo de Dios. Y número 3, es un acto de vileza. Y tú no quieres ser considerado un perverso, sino como un cristiano.